buenas noches. Me acabo de dar cuenta que no tengo... Ah, no, sí tengo pauta. Es miércoles 25 de julio y voy a hacer algo arriesgado y quiero contárselo de una vez. Jaime Bailey va a estar con nosotros toda la noche. Para mí esto es como jugar una pichanga contra Messi. Creemos aquí que Jaime Bailey es el mejor entrevistador del Perú y yo soy un calichín. Pero aquí vamos a ir para adelante, así que vean ustedes esto que va a estar muy interesante. Jaime, buenas noches, muchas gracias por venir. Te pido por favor un aplauso a quienes se han reunido aquí por primera vez a darte la Muchas gracias. No. Gracias, Mijael. Encantadísimo de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. ¿Hace cuánto no venías al Perú? No, había estado recientemente. Pasamos las Navidades aquí. A Zoe, a nuestra hija Zoe, que tiene 7 años, le encanta venir a Lima. Adora esta ciudad y me pide venir con mucha frecuencia porque acá están sus primos más queridos. Y entonces... Además, Miami debe ser muy perfecto para ella, ¿no? Sí, para un niño en general. Y en estos meses se aburre, está de vacaciones en el colegio. Mucho calor. Mucho calor. Pero el amor es así, el amor abre puertas, ¿no? Y Zoe me ha permitido reencontrarme con varios de mis hermanos, porque ella juega con sus hijos. Qué lindo eso. Pues sí, no estaba en mis planes. El amor va abriendo puertas inesperadas. Bueno, ojalá siga en ese camino. Pues sí. El amor, ¿no? Sí. Bueno, lo primero que quería preguntarte, Jaime, es que conocemos un poco de cómo empiezas tú en el periodismo. Hemos leído, especialmente yo, como un morbo tremendo, no se lo digas a nadie, porque yo trataba de identificar quién era quién. ¿Lo conseguiste? Fuera de ahí te lo voy a preguntar, y si me lo confirmas, te lo digo al aire, por supuesto. Creo que encontré un par. Sí. Pero todos hemos conocido esta historia de cómo entras en la literatura. Pero yo quiero preguntarte por otros personajes que creo, por lo que te he leído, marcaron mucho tu infancia. Y el primero es tu abuelo Roberto Letts. Sí. Fue un hombre para ti muy importante, ¿no? Oh, sí. ¿Por qué? Porque me dio todo el cariño que no me dio mi papá. Mi mamá me mandó a vivir con sus padres porque yo tenía 13 años y me escapaba constantemente de la casa. No, tenía una relación terrible con mi padre. Él era un hombre muy violento, muy autoritario, creo que muy desdichado. Y entonces me humillaba, me insultaba, me pegaba, era irrespirable. Yo me escapaba y en una ocasión me escapé y duré tanto como un mes fuera de casa. Y tenía 13 años. Me alojaba en un hotel. He leído en algunos hoteles, sí. Me robé unas joyas de mi madre. Entonces, y unas revistas porno, me acuerdo con mucha lucidez. Sí, qué memorioso. Cuando me encuentran, yo estaba en un hostal de Miraflores, irrumpe ahí un policía que había contratado papá, estaba acompañado de mi padre y estaban todas las revistas porno que en casa me habrían sido confiscadas. Pero por eso mi madre me mandó a vivir con sus papás. Para alejarte del porno. Para alejarme de mi padre, en realidad. Y me hizo tanto bien, porque cuarto y quinto de media ya vivía con los abuelos. Y los primeros 2 o 3 años de la universidad también, o sea que viví 5 buenos años con ellos y fui enormemente feliz. Mi abuelo Roberto, de aquí termino, era un hombre absolutamente devastado por una tragedia de la que nunca pudo recuperarse. La Reforma. Claro, Velasco el dictador le quitó sus tierras. Él era un próspero hacendado, tenía una hacienda importante de naranjas y manzanas, y se la quitaron, se la robaron, ¿no? En nombre de la justicia social. Y entonces quedó arruinado, pero sobre todo quedó emponzoñado, ¿no? Y odiaba a los militares y al cardenal Andázuri, y esperaba que algún día le devolvieran sus tierras. Entonces, yo escribí una novela, Los últimos días de la prensa. La mejor, en mi opinión. ¿Crees? Tengo una duda de la que vamos a hablar después, entre esa y... Eso me dicen, sí. Pero el gran personaje de esa novela es mi abuelo Roberto, ¿no? Que te lleva a la prensa. Me lleva a la prensa, que le escribe cartas al director de la prensa, que empieza a enloquecer porque no le devuelven su hacienda, y algún día va a buscarlo al director en el propio periódico y lo zarandea, ¿no? Me acuerdo el pasaje. ¿Y tu abuela Fina qué relación tuvo contigo? Ah, mi abuela era una señora muy sabia porque despertaba temprano, pero no se levantaba de la cama. Se quedaba toda la mañana en la cama hablando por teléfono con sus amigas. Esto a mí me pareció una forma de sabiduría. ¿Cuál es la premura por saltar de la cama, no? Es un budismo moderno. Moderno
Una señora tranquila, sosegada, que cultivaba la amistad telefónicamente. En aquella época no había lo de ahora, ¿no? Una gran señora. Gracias por preguntarme por ellos. Ya no están, por supuesto, pero Pero te marcaron mucho. viven en mi corazón, claro. Ahora, yo recuerdo otro de los libros que son en los que narras la infancia y cómo entras tú al periodismo, a la literatura y a ser el escritor que eres, que es Yo amo a mi mami, en donde comienzas hablando de Eva, que no sé si se llamaba Eva o no, pero dices que, me acuerdo clarito, tiene cara de caballo, pero que logró conquistar tu amor y que la adorabas. Sí, ¿Y fue una mujer que también te marcó mucho? muchísimo, porque yo recuerdo que ciertas noches, más de las que yo hubiera querido, lloraba y lloraba desconsoladamente, porque sentía que mi padre me detestaba y yo no entendía por qué papá me odiaba. Con los años, ya muerto papá, quizá lo entendí. Y ella venía a consolarme. Se llamaba Elba, no Eva, y tenía cara de yegua, pero poseía unas reservas de amor, de afecto, de ternura, que yo no encontraba en mi familia biológica, ¿no? Y esto es lo que quise contar en Yo amo a mi mami. Yo amo a mi mami es una novela que yo quise escribir para que mi madre por fin pudiera leer sin ruborizarse, sin sufrir un libro mío. Y fracasé. Y fracasaste. Ahora, ¿qué tan duro fue, te lo preguntaba antes de entrar al aire, publicar No se lo digas a nadie? Fue tremendo, fue tremendo. Porque tocas una cantidad de temas espinosos para una familia, para una sociedad cucufata como esta, más cucufata todavía en esa época. Estamos hablando hace Brutal, 25 ¿no? años, Claro. casi, porque salió en abril del 94, pero yo empecé a escribirla el año 90, tan pronto como perdió Vargas Llosa. Yo que ahí quedé absolutamente destruido y me enojé visceralmente con el Perú, pensé, este es un país suicida, yo me voy de acá, quiero ser un escritor. Pero fue muy difícil encontrar un editor, no pocas editoriales la rechazaron, incluyendo una aquí peruana, Peisa. Este publicado después, además. Sí, 2 años después ya hizo una edición actualizada de No se lo digas a nadie. Kármica. Sí, kármica. Pero fue crudo, fue áspero, porque tuve que ir a la guerra con toda mi familia, incluyendo a mi propia esposa, que estaba embarazada, ¿no? De tu hija mayor. Camila nació en Washington en el verano, en agosto del 93. Yo recuerdo una entrevista que tú le haces a tu esposa Sandra en la que cuentas que tú escribías y cambiabas pañales. Sí, ella se iba a la En universidad. Washington, ¿no? Mientras ella Así estudiaba. fue, vivimos 3 años allí, ella estudió una maestría en Georgetown y yo no hacía sino escribir. Ella me decía, pero métete a la universidad, estudia algo, gradúate. Yo le decía, no quiero, yo quiero ser un escritor y voy a gastarme todos mis ahorros en escribir una novela. Y me juego la vida en ella. Y si fracaso, fracasaré. Y si debo ser pobre, bueno, seré pobre, ¿no? Y realmente lo aposté todo por esa novela, ¿eh? Y además, Creo que sí. La publicaron en España, abril del 94, Seix Barral, Vargas Llosa la elogió, la crítica española, para mi estupor, la aplaudió, a diferencia de la crítica peruana, ¿no? lo que pasa es que la crítica peruana es la crítica peruana, ¿no? Es Para lo que sea. prejuiciosa y es previsiblemente mezquina, ¿no? Probablemente criticaban al autor y no a la novela, y hay que entenderlo. Pero en un solo año aquella novela, Mijael, hizo 12 ediciones en España. Y en España a mí no me conocía nadie, no me conocía nadie. Entonces, para mí fue la gloria, ¿no? Porque aposté todo por esa novela y, en cierto modo, la vida me recompensó. Te devolvió. Sí, me hizo sentir que la apuesta no había sido completamente extraviada, que mi mamá, mi suegra, mi esposa y mis tíos millonarios, todos estaban equivocados y que si yo quería ser escritor, tenía que traspasar ese muro de afecto, ¿no? Y pelearme con todos ellos. Ahora, hay una cosa que es bien interesante, porque cuando uno hace televisión, y tú lo has hecho por tanto tiempo, de alguna manera hay una esfera de privacidad a la que uno renuncia y quienes nos permiten entrar a sus casas nos empiezan a conocer. Pero cuando escribes, el pudor es menor, Sí, ¿no? Porque tienes que irte desnudando y sobre todo, como escribes tú con la tripa en la mano, sí. prácticamente
Hay gente que siente que te conoce, me imagino. Con la tripa y a veces con la tripita en la Bueno, mano. eso siempre es saludable también. Sí. Lo que dices tú es verdad, fíjate, en televisión Yo uno, le trepito, me imagino. uno se exhibe, pero en la literatura uno se desnuda, ¿no? Y duele, ¿no? Y duele, claro que duele, y tienes que estar dispuesto a exhibir tus miserias, ¿no? A mí no me gusta la literatura de la gente virtuosa. No, pues, no, para eso uno... Es una lata. Uno sale a correr, ¿no? Exactamente, Claro. exactamente, ¿no? Sí, sí. Uno quiere leer a Hemingway, a Bukowski, a alguien que se muera. Sí, kamikazes. Claro. Sí. Que te mate lo que Sí, escribes. exactamente, ¿no? Yo entiendo cada novela como un vuelo kamikaze. Tú vas a perder la vida y tienes que estar dispuesto a entregarla, ¿no? Ahora, yo te hablé de estos dos personajes, tu abuelo, Letts, y Elba, que ahora sé que se llama Elba, porque en las dos novelas que yo más he disfrutado, de las muchas que has escrito, encuentro mucho de la presencia de estas dos personas. Tu abuelo, por supuesto, en los últimos días de la prensa, pero ¿qué tanto hay de Mercedes y de repente un ángel de Elba? Porque es una relación que se construye sobre premisas bien parecidas, Sí. ¿no? Es una gran pregunta y nunca me la habían hecho. Y Mercedes, que es un personaje capital en Y de repente un ángel, ¿no? Es el personaje. Es el personaje, es la empleada cuya madre la vendió por amor cuando era una niña a la familia de un coronel, ¿no? Yo la conocí a Mercedes, yo traté de encontrar a su mamá, no lo logré, me redimí de ese fracaso en la novela. La literatura es eso mismo, ¿no? Vengarte de las derrotas. Es volver a pelear lo que perdiste. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Pero sí, digamos, tanto Elba como Mercedes, como otras figuras, Yo amo a mi mami hay un personaje que es el jardinero, el chino Mario, Hawái 5-0. Esta era mi familia, Mijael, esta era mi familia. Yo era mucho más feliz con ellos que con papá. Yo le tenía pavor a mi padre. ¿Ah? En cambio, meterme en los cuartos de los empleados, del jardinero, de la cocinera, que era quizá el preludio de lo que luego es Mercedes en Y de repente un ángel, yo encontraba en ellos unas formas de complicidad, hasta musical. Escuchaban a Camilo VI, a Rafael, ¿no? Que no hallaba en mi familia biológica, ¿no? ¿Y tú crees que estas conversaciones en las que te imbuyes tan joven te dieron parte de la capacidad que tienes de hablarle a todo el mundo? Sí, creo que ellos me enseñaron a escuchar historias. Para contarlas, primero tienes que escucharlas. El buen contador de historias tiene que ser, antes, un buen cazador de historias, ¿no? Tienes que estar dispuesto a vivirlas, pero también a escucharlas y meterte a los lugares prohibidos. A mí me decían, no, tú no vayas a hablar al cuarto del jardinero, del chofer, de la cocinera. No, ahí no se entra. Pero resulta que sí convenía entrar, que sí convenía... Destapabas un barril Bueno, de sí, imagino mágico. claro, ¿no? Yo ahí empecé, siendo niño, a descubrir que las mejores historias había que ir a buscarlas en el armario, abajo de la alfombra, en los lugares prohibidos, ¿no? Ahora, el otro lugar en el que te refugias es en los libros. Sí. ¿Cuáles fueron tus primeras lecturas? Bueno, mamá, muy religiosa, Opus Dei, me daba libros Zócatela. de la obra. Somos dos. Y entonces, por No somos supuesto... más, somos dos aquí. Pero somos más, eso descuida. Pero yo, en fin, leía Escrivá de Balaguer y El camino. cuántas veces me han infligido el camino. Ea pues, señora. Sí, sí. Y me sentía muy aludido, además, ¿no? Me sentía muy aludido. Es una proclama a uno mismo, ¿no? Te dicen básicamente tú eres un soldado de Cristo y vaya usted a ser santo trabajando. Y a uno le provoca ir a arar o hacer algo con el cuerpo. Una faena, una Claro, faena. algo hay que hacer. Pero, no, yo recuerdo que mis primeras lecturas fueron las de Emilio Salgari, Julio Verne, grandes novelas de aventuras, y luego ya empecé solito a desbarrar en la literatura de los grandes maestros latinoamericanos, ¿no? Mis padres no eran grandes lectores, o sea que ahí me ayudó mucho entrar en la prensa, en el diario La Prensa, con 15 o 16 años, ¿no? Esto despertó mi curiosidad intelectual y sobre todo me familiarizó, me amigó con las palabras.
con el sonido de las palabras. Claro, con, por supuesto. Con lograr la conjugación sonora. Yo creo que un escritor es un cazador de palabras. Las palabras, para mí, son como mariposas. Están aquí aleteando, invisibles. Pero hay que aprenderlas. Y coleccionarlas. Y coleccionarlas, exacto, exacto. Y entonces, en la prensa yo me hice un coleccionista de palabras. Palabras raras. A veces incluso un poco ampulosas. Yo tenía una columnita banderillas. Mi hermana mayor, que luego fue monja, me decía, pero escribes tan raro, escribes como un viejo, escribes unas palabras que nadie conoce. Eso pasa cuando uno entra en una redacción joven. Sí, ¿No? Y nos ha pasado a los dos, y ¿ah? ahí es la inseguridad que te Te lleva... conviertes en un niño resabido, ¿no y crees? en un dantesco incendio, además. Y en Todo al un mismo tiempo. dantesco incendio, Sin sí, tener la menor idea de quién fue Dante, ¿no? sí. Eso viene después. Eso por viene supuesto. después. Claro, porque tú no sabes a los 16 años quién eres y de pronto estás en una redacción periodística que es mitad cantina, mitad burdel, todos borrachos, todos putañeros, todos locos. Y esto es mucho mejor que cualquier universidad. Por supuesto, ¿no? Aunque en la universidad también están borrachos, putañeros y locos, ¿ah? Sí, pero son Oye. los profesores. Uno hizo lo que se pudo. Uno hizo lo que se pudo. Yo en la universidad me aburría pesarosamente, Mijael. Bueno, yo también me leí todos tus libros en vez de Código Civil. No sé, los profesores yo los veía y decía, pero son tan plumbios y tan casposos. Además, saben más de la vida que nosotros. Tengo mis dudas. Y además te jaló el hermano de Ismael Guzmán. Sí. Me acuerdo, además, y me acuerdo mucho porque a mí Sí. casi me jala también y me tuve que retirar, dolorosamente del curso. Pero es que era un sádico, ¿no? Además era imposible el Sí, curso. Bueno, para mí sí. que no veo bien los números, pero esto de la lógica me resultó imposible en letras también. Sí, era una emboscada, era una trampa ese curso, ¿no? Sí. De ahí lo llevé con alguien más amable. Y pudiste salir de Le él. hice ojitos a la profesora durante el ciclo y logré pasar matemática 0 y lógica. Pero es terrible, porque además yo no quería, yo decía que iba a ser abogado, pero por otra parte pensaba, Yo también solo me gradué, te graduaste. pero invertiste mejor tu tiempo, porque no soy Sí. abogado, ¿no? Bueno, porque uno dice, es que las leyes en este país son una ficción. La Constitución, entra un dictador, se carga la Constitución y escribe No, otra. es vacilón, claro. No. Ya llevan 12, además. Claro, entonces uno dice, ¿de qué me sirve memorizar las leyes? La Constitución, el Código Penal, el Código Civil. Todo eso es ficción. Ficción. Si me voy a dedicar a la ficción, mejor hago literatura. Claro, más pero el otro divertido. costumbrismo puro, ¿no? Puro, ¿no? Y no ha habido en el Perú a nadie que se le haya ocurrido de repente hacer una enmienda. Sí. ¿No? O sea, cambiar un poquito una parte, como han hecho los gringos, por ejemplo, muy bien, y todos siguen Y caminando. preservar el original. Claro. No, hay que hacer la Constitución de nuevo. No, y además aquí quieren cambiar de constitución porque dos hombres se quieren casar. Y en Estados Unidos, vamos, esclavizaron a medio país y con una enmienda lo arreglaron y siguió la República cual, caminando. tal cual. Aquí somos un poquito más formales, ¿no? Sí. Vanessa, ¿me has mandado un corte? Vanessa... Vanessa es la jefa. estricta, sí. Pero, Usted es el jefe, usted manda. pero no la escuché, así que sigamos conversando y si me cae algo, bueno, fue Vanessa desde arriba. Los peruanos no hemos podido con esto, pero quería regresar a los últimos días de la prensa porque cuando yo leí los últimos días de la prensa me pasó algo raro. Que lo leí tarde, porque usualmente uno lee a los escritores de manera cronológica en el sentido de lo que fueron escribiendo. Pero yo lo leí justo después de haber leído Conversación en la Catedral. Oh. Y me pasó algo rarísimo, que es que yo me encontré con Diego Balbi en la avenida Tacna Sin Amor, en una crónica muy parecida Sí. a la que Zabalita Sí. abandonaba. Sí. ¿No? Entonces, ¿hay algún vínculo visceral, Totalmente. umbilical entre una novela y la otra? Totalmente. Sí. Primero hay que recordar a los lectores que la catedral no es un templo religioso, es un bar. Luego, Es algo más divertido. Claro, ¿no? Santiago Zabalita, evidentemente recoge la experiencia periodística de Vargas Llosa en la crónica. Evidentemente, ¿no? Pero el gran personaje, yo no sé si es Zabalita, para mí es el padre, Fermín Zabala, bola de oro. Gran cabrón. Tan cabrón, tan admirador del dictador Odría, de Cayo Bermúdez, que se esparza Sayato, pero sobre todo gay en el closet, ¿no? Amante del sambo, del chofer, del sambo Ambrosio, ¿no? Entonces, a mí esa novela de Vargas Llosa me deslumbró, porque yo me llevaba fatal con mi padre. Mi padre, por supuesto, era todo menos gay, ¿no? Nunca se habrá acostado con un sambo, se habrá acostado con alguna samba seguramente, ¿no? Pero esa novela era una herida
La novela de Vargas Llosa es también... ¿Una herida a ti? ¿Una herida a la sociedad? ¿O a los dos? Es una herida que tocó la mía propia, ¿me explico? Porque Sí, claro. yo ahí entendí que Zabalita era Mario y Fermín era el papá. Nunca me atreví a preguntarle a Vargas Llosa si su papá tenía esas pulsiones homoeróticas. Creo que nadie se lo ha preguntado. Yo creo que nadie se lo ha preguntado. Todo el mundo le dice, ¿y cuándo se jodió el Perú? Sí, ¿no? claro. Que ya es una pregunta tan manida que debería estar prohibida, ¿no? Pero nadie le ha preguntado... Y además tiene un problema con los verbos, ¿no? Y con los tiempos, porque yo no creo que haya estado de jodido en algún momento, pero Claro, habría que preguntar cuándo dejó de joderse. que es tiempo futuro. Sí, nunca. Pero yo dije, bueno, entonces se puede hacer literatura a partir del rencor al padre, ¿no? En los últimos días de la prensa no está mi padre, está mi abuelo, y la relación entre Balbi y su abuelo es fraternal, Es linda, ¿no? es linda, pero la prensa es la crónica, el dictador que expropió las tierras, Es Velasco y Esodría. y eso, Velasco y Esodría, o sea que hay unos parentescos evidentemente, ¿no? Y como te digo, cuando yo entro al libro y me encuentro con esta reacción, como tú has dicho, hecho un bullying con gente muy culta, Sí. pero muy borracha, y este personaje anticomunista, entrañable, formidable, de los últimos días en la prensa, yo tenía todavía muy fresca la idea de Santiago Zavala caminando por la avenida Tacna y mirando los avisos descoloridos y los cañitas gritando en la mañana, y sentí que era como el mismo, una secuela, digamos, del mismo feeling. Sí, son primas hermanas, ¿no? Si no es una osadía por mi parte decirlo, pero yo sí creo que son novelas desprendidas de redacciones periodísticas y de la locura, de la fiebre y los trastornos que Las invaden. que las invaden, Las exactamente. invadirán para siempre. Claro. Del mismo modo que me atrevería a decir, y de paso enviándole un gran saludo y un abrazo, que Yo amo a mi mami es una novela tributaria de Un mundo para Julius, ¿no? Creo, a su manera, y con sus distintos matices. Come moles. Sí, con bemoles, ¿no? Ahora, cuando tú hablas de la locura de una redacción periodística, y esa es una pregunta que probablemente me cueste un par de jalones de orejas, dos, de hecho, ¿qué es más loco, la televisión o un periódico? Creo que un periódico, Pero es más lindo, ¿no? mucho más. Eso me va a generar un problema, pero Pues tú estás ahora en la redacción de Perú 21. Es mucho más, a mí me parece que el periódico a la antigua, ahora todo ha cambiado, los jóvenes ya leen los periódicos en la pantalla, ¿no? Ya no lo compran en papel. no, yo lo vuelo. Tú lo hueles y te manchan los dedos de tinta, yo también. Y no hay nada como correr al kiosco y encontrarte, ¿no? Claro, claro, es tan lindo eso. Me están mandando, ya entendí lo que Vanessa me gritaba. ¿Qué dice Vanessa? Corte comercial. Vamos, vamos. Hacemos publicidad, por favor, y regresamos con Jaime Bell. Ustedes no se muevan, no se pueden perder la entrevista que está formidable. Corte y volvemos. Estamos de vuelta, son las 11:25, pensé que era un poco más tarde, así que seguimos conversando. Y estamos hablando de tus libros, de tu vida y de cómo se mezclan. Pero ahora quiero hablar un poco sobre el Perú contigo, porque de alguna manera tu literatura también ha navegado con la historia del Perú y ha estado muy vinculada con la televisión, y estábamos hablando de las redacciones y de la locura, y uno respira, ¿no? Al país desde una redacción, digamos, con una nariz distinta. ¿Cuáles han sido los años más felices de tu vida en el Perú? Esta es una pregunta que nunca me habían hecho, ¿ah? ¿Cuántos? Los años de la prensa viviendo con mis abuelos, a no dudarlo. Es decir, 81, 82, 83, 84. Aquellos años. Y fueron años durísimos para el país, ¿no? Sí, Belaúnde era presidente, al menos teníamos como presidente a un señor, a un caballero, ¿no? El Congreso, me parece que había gente ilustre, gente culta. Había algunos pícaros también, pero no se podía comparar con el Congreso de ahora, ¿no? Dicen que Belaúnde fue blando, fue pusilánime, que no aplacó con rigor al terrorismo. Esto es debatible, ¿no? Yo lo veía con simpatía, y en mi columna Banderillas yo azotaba a Barrantes, que había ganado la alcaldía el año 83. Y ya entonces era un periodista de opinión. Por eso a mí me maravilla que después me critiquen por haber atacado a Humala, por ejemplo. Yo digo, pero yo he sido periodista de opinión desde que tenía 15 años. Yo me fui a la guerra con Alan García en abril del año 85. Yo tenía 20 años y me echaron de la televisión.
todos los años en que él fue presidente. Entonces, no le puedes pedir a un periodista de opinión que no dé su opinión, porque precisamente nos pagan para darla. Ahora, eso no significa que acertemos siempre, o que nuestra opinión sea la verdad, ¿no? Pero esos años fueron felices, los primeros 80s. ¿Y periodísticamente fueron los años que más se llenaron también? ¿O disfrutaste más enfrentarte ya al fujimorismo o las elecciones del 2000? Bueno, periodísticamente fueron años muy enriquecedores, porque yo estaba rodeado de muchachones muy brillantes, Federico Salazar. Trabajan todos aquí, creo. Claro. Mario, Mario Ghibellini, Enrique Gersi, Carlos Spa, Freddy Chirinos, Iván Alonso, un brillante economista. Quizá el mejor del Perú. Para mí el mejor. Sin duda. Cuando yo soñaba con ser presidente, Iván era mi ministro de Economía, sin discusiones, ¿no? Gran economista liberal. Entonces, yo aprendí mucho de todos ellos y de los pesos pesados del periódico, don Arturo Salazar, ¿no? Periodista legendario, admirable, Enrique Chirino Soto, Elsa Arana Freire. Gente muy culta, ¿no? Claro, eran periodistas cultos, ¿no? Que habían estado con Pedro Beltrán, que se conocían la historia del Perú. Entonces, yo aprendí muchísimo. Esos 3, 4 años que estuve en la prensa, los primeros era feliz e indocumentado. Yo tenía 16, 17 años. Y me daban una columna de opinión. ¿Tú te imaginas lo que era para mí ver mi nombre impreso en el periódico? Y yo iba al colegio, yo estaba en quinto de media. Mi padre mandó una carta ceñuda al director del periódico y le dijo: ¿cómo es posible que Jaime Bailey firme la prensa? Jaime Bailey soy yo. Tuve que firmar Jaime Bailey Letts. Muchos años después, creo que mi padre comprendió que Ya no era Jaime Bailey. él era el papá de Jaime Bailey. Pasa. Pasa, ¿no? Ahora, cuéntame una cosa. Cuando tú hablas de estos viejos profesores, ¿qué es lo que eran, no? Viejos periodistas, Claro. como Arturo Salazar Larraín. Claro. Yo lo conocí una vez, entró a una redacción digital y se le aguaron los ojos porque no sonaba. Porque las laptops no suenan. Claro. Y me acuerdo haberlo escuchado decir: oye, esto no suena, ¿no? Esto no es un periódico. ¿Qué cosa crees que a la generación nueva de periodistas que hoy toma la posta le falta? Quizá leer más, no la actualidad, pero leer más la historia del Perú, ¿no? Leer a Basadre, por ejemplo, ¿no? Escribe lindo, además. Claro, prosa maravillosa, ¿no? García Belaúnde, Mariátegui, el primer Aya de la Torre, con todo lo equivocado que podía estar, y el segundo también, que era más sabio, ¿no? Pero, De los 30 años. claro, ¿no? El Aya más sabio es el que pacta con Odría. Del mismo modo que el Alan más sabio es el que pacta con el fujimorismo y con Lourdes Flores, ¿no? Esa fue una operación de hipnosis. Yo hasta ahora no entiendo cómo Lourdes Flores se dejó hipnotizar por Alan, pero Alan es un hipnotizador, ¿no? Sin duda, Sí. sin duda alguna. Ahora, no le fue bien en el proceso de hipnosis en las últimas elecciones, hipnotizó como 6 personas. Enhorabuena, me alegro. Ha perdido vigencia su capacidad de hipnotizar. Ahora, muchos te han criticado por haber apoyado a Keiko Fujimori. Sí. Y tú te fuiste del país en un momento en el que todo parecía indicar que estábamos encauzados en un rumbo que nos iba a llevar al primer mundo. Sí. Y has vuelto y estamos básicamente en Somalia. Entonces, ¿qué pasó? Pero no estamos en Somalia, ¿no? Bueno, O un sea, poco sí, ¿no? ¿Has escuchado los audios, hermanito? Sí, pero antes era igual, solo que no los grababan. Toda la vida el Perú ha sido un país de jueces coimeros y de politicastros pillarajos, Mijael. No es nuevo, esto ocurrió siempre, solo que ahora la prensa es más vigilante, la tecnología es más invasiva y nos enteramos de todo. Y está bien. Pero mira, no somos Venezuela, no somos Bolivia, podríamos estar peor. O Nicaragua, ¿no? Por eso, nos gustaría ser como Chile. Quizá nos hemos salido un poco del camino, ¿no? Ahora, ¿por qué apoyé a Keiko? Mira, a mí me hace gracia cuando me dicen que yo soy fujimorista. Yo no voté nunca por Fujimori, ni el 90, ni el 95, cuando mucha gente votó por él, ni el 2000, nunca. Luego, en los 8 años largos en que él fue dictador, yo me largué de este país. Yo no quise hacer periodismo en este país, porque no me sentía libre, ¿no? Nunca fui un adulón del dictador, siempre lo llamé un dictador.
Tú puedes ver en La República, diario de izquierda, progresista, me sacaban en portada el año 2000 y yo decía, Fujimori es un dictador, su reelección es ilegal. Entonces, que a mí me vengan a decir que soy fujimorista. Fujimoristas son los que medraron de la dictadura de Fujimori. Pero lo que pasa es que está muy de moda decirle fujimoristas a quienes no lo fueron. El otro día le decían a Cecilia Valenzuela fujimorista. Y yo decía... Cecilia fue la primera en decir que Fujimori era japonés. Y La encontró el echaron de grupo Canal Colina. 9 por eso. Claro. Entonces, por eso te digo, a los jóvenes periodistas de ahora yo les diría, lean la historia del Perú para no repetir los errores. Y además, estaba bueno ser antifujimorista en la dictadura, ¿no? Por eso, exacto. Entonces, yo nunca me subí al tranvía de Fujimori, y hay que ver la cantidad de gente que se subió, ¿ah? Que años después, eligiendo entre Humala, un militar, cachaco, bruto, capitán Carlos, que había él matado y torturado gente con sus propias manos. Yo tenía que escoger entre eso, chavista, financiado por Chávez desde 2005, porque el andahuaylazo, no me digas que lo hizo solo Antauro. Y además, Chávez dijo, échale para adelante, Ollanta, Por compadre, eso. y fue una... Entonces, yo tenía que votar por el capitán Carlos, por ese cachaco bruto, financiado por Chávez, ni a cojones. Entonces, ahora Keiko, bueno, era la hija del dictador. Yo le aconsejé que dijera que el golpe fue un error, que ella lo condenaba, que su padre fue un dictador y que se robó con descaro en la dictadura de su padre. No lo dijo. Pero de todos modos, entre ambos me parecía que Keiko era un voto menos arriesgado. De ahí a que yo sea fujimorista. Yo voté 2 veces por Lourdes Flores, Mijael. El 2001 y el 2006. La apoyé con entusiasmo. De acuerdo. Fui guaripolera de Lourdes. Ahora, burbujito de Lourdes. Junto con mi colega. Come golea. ¿Eso me convierte a mí en lourdesista o en pepecista? No. Luego nos peleamos. Ahora, por ejemplo, yo le tengo moderada simpatía a Keiko, ¿no? Pero que vuelva a votar por ella me parece harto improbable, ¿no? Harto improbable. Ahora, desde Miami y desde el periodismo un poco más regional que haces, ¿has seguido la forma en cómo el fujimorismo ha operado en el Congreso? Sí. ¿Y qué opinión tienes? Me disgusta profundamente. Me entristece, me irrita. Me hace pensar que las 2 veces en que apoyé a Keiko, tanto el 11 como el 16, tal vez me equivoqué, ¿no? Tal vez me equivoqué, pero luego, ¿por quién habría que votar? Por Kuczynski. Pero Kuczynski era un papapa ya del año 2016. Era previsible que esto iba a ocurrir. Yo lo dije. Y era un lobista, yo lo conocía, Pedro Pablo, de toda la vida. De toda la vida. Entonces, yo sabía los favores que él concedía y luego cobraba. Yo sabía cómo él operaba. Entonces... Ahora, también es un flaco favor que muchos se hacen a la hora de decir que Ollanta Humala terminó siendo un demócrata porque, valgan verdades, en el 2011, salvo el papel que firmó con Vargas Llosa, no había ninguna certeza de que fuese a hacer lo que hizo, que no fue nada. Era un peligro gravísimo elegirlo. Tuvimos suerte, pero a nosotros no nos salvó Vargas Llosa. ¿Tú sabes quién nos salvó de que Ollanta Humala no fuera chavista? Chávez. ¿Y sabes por qué? Porque murió. Claro, porque en junio de 2011 Ollanta Humala ganó en segunda vuelta, por poco a Keiko. Y en junio de 2011 Chávez dijo tengo cáncer. Y se termina de morir año y medio después. Si Chávez hubiera estado vivo, virulento, conspirador, si Chávez estuviera vivo aún ahora, yo no sé si Humala habría sido el chavista descafeinado que fue en el poder. Yo creo que no. Yo creo que Chávez lo hubiera colonizado mentalmente. Ahora, para Venezuela, que es un país al que sé que le tienes cariño, Sí. ¿fue mejor que se muera Chávez? Porque Maduro tiene la misma espada, pero le Fue quita el peor, cerebro, ¿no? fue peor, sí, fue peor. O sea, Maduro ha resultado aún peor que Chávez, cosa que parecía humanamente imposible, ¿no? Sí. Ahora, pero dentro de todo sí ha habido un beneficio que es que la esfera de influencia se ha visto reducida. Exactamente. ¿No? Lo que yo llamo el puticlub de Chávez. Chávez fundó un puticlub. Él era la madame, ¿no es cierto? Sí. Y en su día, casi toda la región, con excepción de Álvaro Uribe, y quizá también de Alan García, hay que darle crédito, ¿no? Pero luego tú veías América Latina y estaban todos adorando a Chávez y a Fidel. Esto cambió, ¿no? Ahora se han quedado poquitos. Está Evo, Ecuador ya no está en el club. No, porque Lenín Moreno le dio la vuelta Se fue. al día siguiente, ¿no? ¿Y quiénes más están? Daniel Ortega,
que es un matarife. Y que se llama ahora Daniel Ortega Somoza, ¿no? Exactamente, ¿no? Cómo ha terminado siendo peor que los somocistas, ¿no? Exactamente. Pero no quedan sino 3 o 4 países en la región gobernados con esa mala entraña autoritaria. El Perú se salvó, sí, pero no nos salvó Humala, no. No nos salvó Nadine, nos salvó Chávez muriéndose, ¿no? Regresemos a la literatura y dejémonos un poquito del Perú, como Sí, señor. regresamos al alma. ¿Has escrito poesía? He escrito antipoesía. Publiqué un librito sedicioso titulado Aquí no hay poesía, me lo publicó Anagrama, hace 1000 años. Yo no soy un poeta, me gustaría serlo, pero yo no soy un poeta. Me salen poemas muy cursis. Cuando estaba enamorado de mi primera novia, de mi segunda novia, les escribía, borracho, volado de marihuana, les escribía poemas en servilletas. Pero... Bueno, agradece que no había WhatsApp. Claro. Ajá. No sobrevivieron. Porque claro, podías leerlas el día siguiente y enmendar la plana, ¿no? Sí. He sido poeta aficionado. ¿Y has leído poesía? ¿Te ha gustado leer poesía en algún momento? Sí, pero a mí me gusta la poesía cruda. A mí aquí me gustaba mucho la de Toño Cisneros. Por lo dura. Sí, sí. Lucho Hernández. Claro, por supuesto. Aprendí a... Acuchillar con el lapicero, ¿no? Acuchillaba, y cómo hablaba de la frazadita, que era su mujer. Su mujer, la Argentina. frazadita. Y poeta suicida, al fin, ¿no? Hay amante de lo argentino. Sí, y además contra un tren como Ana Karenina. Qué fin de poeta, ¿no? Qué fin de poeta, ¿no? Porque es que, mira, los escritores no son solamente los libros que publican, ¿eh? También son los libros que no publican. También son... Ah, bueno, voy ganando entonces. No, pero un escritor es también su vida. Sus fracasos, sus amores clandestinos, las camas en las que ha dormido, Es su muerte, ¿no? las maneras de morir, exactamente, exactamente. Porque los grandes escritores mueren muy lindos siempre. Muy lindo en el sentido más poético de la palabra, por supuesto. Fíjate en Bolaño, mira, Bolaño Que fue un amigo tuyo. fue un amigo mío, un grandísimo escritor. Yo creo que fue el mejor escritor en lengua española después de los maestros del boom, ¿no? Me parece que eso es innegable. Él había cumplido en 2003 50 años, ya él me había dicho que se iba a morir, tenía el hígado destruido, ya no tomaba alcohol, pero comía muchísimos chocolates. Y sabía que cada chocolate era Un rato menos. un rato menos, un mes menos de vida. Y se murió apropiadamente a los 50 años del hígado. Un grande, un grande. Bueno, como Julio Ramón, que se metía cubiertos en la bata del hospital para pesar más y poder recibir el alta de salir a fumar, ¿no? No conocía esa historia. Está en Solo para Fumadores. No conocía Un eso. cuento maravilloso. Y Julio Ramón Rivero lo cuenta, ¿no? Él dice que le dicen, señor, si usted sigue fumando se muere. Entonces él tenía que subir de peso para que le puedan dejar salir del jardín. Entonces se robaba los tenedores, los metía al bolsillo y salía y fumaba y se murió fumando. Como tenía que morirse, con las botas puestas. Y no murió, ¿no? No, es inmortal, exactamente. Los grandes artistas son inmortales, ¿no? Curiosamente, muchos de ellos en vida son menospreciados, ¿no? A Ribeiro, yo creo que los peruanos no lo supimos leer a tiempo. Ah, somos expertos. ¿Ah? Sí, sí, sí. Pero es inmortal, como bien dices. ¿Cuál es el libro que más ha marcado tu vida? Sé que es una pregunta de alto calibre, pero ¿cuál es el libro que más te marcó? Para bien, ¿no? No necesariamente, porque un libro que te destruye puede generar algo que después genera literatura, ¿no? No, a mí me impresionó mucho La ciudad y los perros, porque mi papá me amenazaba con meterme a ese Leoncio mismo Prado. colegio militar, a Leoncio Prado. Y entonces yo era el poeta sin estar ahí, ¿no? Y veía... Escribir las cartas a los amigos. Sí, sí, y mi padre quería que yo fuera militar. Yo pensaba, me va a violar el colegio militar entero. Porque yo a esa edad era una señorita. Correcto. Muy delicado, muy afectado, muy curioso, muy preguntón. Entonces, menos mal que no me metió, ¿no? Pero ese libro, que es precisamente sobre el peso opresivo de los militares, Y de ¿no? lo colectivo contra el individuo. Exacto, exacto, ¿no? Y de la necesidad de que el individuo se revele moralmente, ¿no? Que grite. Que grite, exacto. Escriba. Entonces, eso a mí creo que me enseñó un caminito.
Y de la literatura contemporánea, ¿qué disfrutas leer? ¿Qué lees hoy? Yo he disfrutado mucho de Bolaño, más recientemente he disfrutado mucho de Javier Marías. Es un capo. Sí. ¿Y Cercas? Y de Javier Cercas. Me gusta Rodrigo Fresán, un argentino. Me gusta Alberto Fuguet, buen amigo chileno. Me sorprendió tantísimo que salía del closet. Últimamente, ¿qué novela me ha deslumbrado? Patria, de Fernando Aramburu, vasco, buenísima. Larga, un novelón, buenísima. Ahora, la otra pregunta de libros que quería hacerte es, cuando tú te enfrentas a empezar una novela, ¿qué es lo que te engancha? Porque hay gente que dice que novela que empieza, novela que acaba. Hay otra gente, creo, un poco más virtuosa que se da cuenta a la cuarta página que no va. ¿Qué te engancha? Yo creo que tienes que tener una primera imagen, una, que es la llave que abre la puerta, digamos, ¿no? Y a partir de ahí vas a tientas en la penumbra buscando el camino. Pero tienes que tener una imagen. Generalmente todas mis novelas parten de un gatillazo, de un disparador, todas. ¿Qué es lo que pasa con las mejores novelas, no? Con Aureliano Buendía y con Llámame Ismael. Exactamente. Ese golpe que te dice, a ver, ven, pregúntame. Exactamente. Ahora, tu última novela, que tiene unos nombres que me han hecho reír, debo decir, a calzón quitado. Gracias. Era toda la intención. Me gusta mucho, señor Mamahuevos. Mamahuevos es un animador de un programa de concursos que va por las ¿Inspirado en tardes. alguien? Tengo que preguntar. Todos esos personajes están inspirados en alguien, todos. Tengo la misma tentación que tú, no se lo digas a nadie, pero esta puede costar más caro, entonces vamos a mantenerla. Te agradezco debajo de tanto el recato. Bueno, no solo ese recato es mi contrato. Hay una cosa que quería preguntarte aquí, que es que ayer te escuché con Renato Cisneros, un formidable escritor y buen amigo, y le decías que te inspiraste un poco o que hubo algo de La broma, ¿no? De Kundera, que Un es poquito. este libro en donde Ludwig Jan le escribe una carta en el medio de la Checoslovaquia comunista a su novia, es un joven que estaba metido en un tema de danza, si no me acuerdo mal, y le dice que es trotskista. Y esto le revienta la vida, ¿no? Y termina viviendo en Moravia, lo botan de Bohemia y su vida se acaba solo por una broma porque nadie se supo reír de algo ridículo. Exactamente. La corrección política destruye su vida. Y la nuestra. Y la nuestra. ¿Qué pavor me inspiran a mí los predicadores de la moral, ¿no? Los sacerdotes de la corrección. Los dueños del púlpito. Los dueños, son los catones, ¿no? Ahora, yo ya no sé cómo se seduce a alguien sin infringir esas reglas, ¿no? Te rimas a mal palo, yo pude con uno nomás. Sí. A la primera que pude, ahí Sí. armé la choza. Pero ibas a la broma. No, te quería preguntar, ¿cómo logras traer esta idea del trotskista y de la carta y de algo tan banal, pero que al final de banal no tiene nada? Es una sociedad que no es capaz de reírse de sí misma y está un poco muerta por el espíritu, ¿no? Sí. ¿Es Lima así? Lamentablemente todavía Lima creo que es así, porque yo pensé que eso era una sátira, una caricatura, que era un retrato un poco esperpéntico, que Lima ya no era así, ¿no? Porque yo besé a un hombre en televisión, como le ocurre al pobre Pecho Frío, ¿no? Pecho Frío no es famoso y no quiere... Además, su amigo lo echa. Amigo lo echa, él quiere ganar el premio, él no es gay, él no quiere besar a... Quiere ir a Punta Sal. Quiere ir a Punta Sal, ¿no? Pero yo besé a un hombre en televisión. Avísame si es corte. No, tranquilo. Y a mí me dejó absolutamente perplejo, pero también entristecido, ¿eh? Ver las reacciones que ese beso, que ocurrió en Barcelona, con un buen amigo gay, con el que no me acosté, solamente nos dimos un buen beso. Bueno, él me lo dio, yo lo correspondí. Pero las secuelas
apocalípticas que tuvo ese beso. Es decir, la gente que salía en televisión diciendo que ese beso iba a destruir el futuro de tantos incontables jóvenes peruanos, a los que yo iba a condenar a ser gays. Homosexualizarlo. Exacto. Las reacciones de mi propia familia, ¿no? Mi propia familia, mis padres, mis hermanos, mi esposa que me abofeteó, gente que me dejó de hablar. Yo pensaba, pero no soy un sátiro, no soy un depravado, me he dado un piquito con un amigo, no es para tanto, ¿no? Entonces, a Pecho Frío le ocurre eso, o sea, él va a un programa de concursos, el animador lo combina a darse un besito, se da un beso, gana el premio, y ese beso le destruye la vida, le cambia la vida, ¿no? Lo hace famoso, y él va a descubrir que la fama corrompe tu vida. Creo que estoy de acuerdo. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos para terminar. No se muevan ustedes. Vamos a terminar hablando un poco de coyuntura, que es lo que reclama la presencia de Jaime, pero vamos a terminar nuestro segmento literario preguntándole cómo conociste, Jaime, a Borges. Esto fue algo maravilloso. Fue un encuentro dictado por el azar. Yo estaba en Buenos Aires, me había enviado el Canal 5, Panorama. El camarógrafo que había viajado conmigo era negro, entonces yo caminaba por las calles del centro de Buenos Aires con un negro muy guapo y todo el mundo sospechaba que el negro y yo éramos Fermín Zavala y el Sambo Ambrosio. Que no éramos amigos. Pero tú sabes que no hay muchos negros guapos en Buenos Aires, llaman la atención. Y de pronto veo a Borges con María Kodama. Yo estaba leyendo las obras completas de Borges, ¿puedes creer? Tenía en el hotel el libro completo. Y entonces lo empiezo a perseguir como un cholulo, así dirían los argentinos. Pero imagino que no fue difícil, era ciego el hombre. No fue difícil, Claro. Era ciego, iba con bastón, tomado del brazo de María, entran en una confitería. Lo seguí 2, 3 cuadras. Y entré, me presenté y le dije, soy peruano, soy periodista, me gustaría entrevistarlo. María Kodama me miró odiándome. Como yo con. Claro, vete. Pero Borges, con una humildad adorable, me dijo, ¿cómo no? Siéntese, vamos a conversar. Y así fue. Y entonces el camarógrafo empezó a grabar y me dio una buena media hora. ¿Y es la entrevista que más recuerdas? ¿La entrevista que con mejor recuerdo llevas? ¿O hay otra que te haya ocupado un espacio más especial? No, las entrevistas con artistas, con escritores, siempre son las La mejores. entrevista ¿no? que hiciste a Sabina fue formidable. Sabina, por Esa ejemplo, entrevista fue inolvidable. Gracias, Conmigo. gracias. Con relojes por medio, me acuerdo. me regaló un reloj, pero Sabina o Serrat, Calamaro, Charly García. Fito te gusta, ¿no? Fito me gusta, pero políticamente no tanto, ¿no? Se vuelve medio un ¿no? Mucho, muy Pero su caro. música, Su música es inobjetable, es un gran artista. Entonces, las opiniones políticas de los artistas no importan. no pueden ser lo que quieran. Igual Claro. que Silvio, ¿no? Por eso, Que ¿no? hace la revolución desde un Mercedes. Silvio y Pablo y Neruda. Neruda era senador del Partido Comunista, pero Neruda era Neruda, ¿no? Ahora, regresemos ahora sí al fango. Regresemos al fango. ¿Cómo salimos del fango, Jaime? Bueno, cada uno haciendo lo que le toca y tratando de hacerlo bien. Yo no soy pesimista, Mijael. Mira, recientemente ha ocurrido algo muy bueno en este país. El Congreso obligó a un presidente a renunciar. Primera vez que pasa en la historia. Bueno, y es saludable. Es una señal de que hay una democracia en este país, ¿no? De que hay un contrapeso de poderes. En mi opinión, el presidente tenía que renunciar. Había cometido unas gravísimas faltas éticas. Entonces, luego, la prensa está haciendo su trabajo muy bien. Cuando la prensa descubre que hay jueces coimeros, ¿no?, traficando de una manera innoble sentencias a violadores, la prensa está haciendo su trabajo. La prensa no está para aplaudir a los poderosos, no. La prensa está para mortificarlos, ¿no? Bueno, porque el otro es relaciones públicas, ¿no? Claro, ¿no? Entonces yo sí veo que este país, quizá estando acá y estando todos ensimismados y mirándonos el ombligo, parece que es el fin del mundo. Yo no creo. ¿Lo ves como un quinquenio republicano? A mí me ha encantado
que el Congreso obliga a dimitir al presidente en funciones. Y acaban de sacar al Consejo Nacional de la Magistratura con la misma... Lo cual también es bueno, ¿ves? Entonces, desde afuera, desde otros países nos dicen, pero ustedes no están tan mal, o sea, el Congreso hizo su trabajo, el presidente tuvo que renunciar, las leyes se tienen que cumplir. Yo no lo veo tan mal. ¿Y qué posibilidad ves de que alguno de los afiebrados outsiders aparezca en el 2021 y nos ponga en jaque como el buen Antauro que ya sale de Canadá? Me aterra, y en este país, por supuesto, nunca puedes descartar nada. Pero nada. Pero nada, ni a Antauro, ni a Santos, ni a todos estos aventureros, charlatanes, ganapanes que nunca han trabajado en su vida, ¿no? Y que ni siquiera saben hacer un buen discurso tampoco. Son mediocres de punta a cabo, ¿no? Porque es verdad que los políticos son todos vagos, ¿no? Y son todos hablantines. Pero bueno, si vas a tener a un vago y a un hablantín, por lo menos que sea un hablantín inspirado, que hable bonito, que te arrobe, que te seduzca. Pero estos son unos cacasenos, ¿no? Ya no se habla bien en el Perú, ¿eh? Entonces, yo sí echo de menos un poco aquellos viejos tiempos gloriosos, ¿no? En que el orador tenía un micrófono, tenía un espíritu, tenía una mente brillante, una cabeza bien amoblada, y hablaba e imponía su autoridad. Esto se ha perdido, ¿no? Se perdió, y además tienen los congresistas tiempo. Entonces, nunca pueden calcular la cantidad de palabras que tienen que usar, entonces nunca terminan una idea. Sí. Y el debate dura 15 horas y tiene uno que verlo. Exacto. Y claro, te envía directamente una botella de whisky terminando la escucha. Pero no termina la idea porque no la tienen probablemente, no se les descuelga una sola idea, ¿no? Todos repiten lugares comunes, tópicos, ¿eh? ¿Tú crees que Keiko Fujimori tiene futuro político en el Perú? ¿Tú crees que sea presidenta? Porque me acuerdo que en algún momento dijiste, tarde o temprano Keiko será presidenta. ¿Todavía lo crees? Es probable, yo no la daría por difunta. Todavía está en carrera, ¿no? Yo estoy un poco harto de los fujimoristas en general. ¿Qué te ha hartado? No sé, esta pelea familiar de Keiko con Kenji, ¿no? Grabándose con relojes y lapiceros y enviando congresistas espías y... Yo digo, no sé, Kenji quiere ser presidente del Perú. Yo a Kenji no lo contrataría para ser portero de un gimnasio. Yo sí, porque va al gimnasio, no sabes cómo el hombre, no lo has visto fornido, ¿eh? Sí, pero qué atrevimiento este muchachito ser presidente del Perú, ¿no? Bueno, Toledo ha sido presidente, ¿no? Sí, bueno, pero... Y ahora está en Walmart. Entonces, la vida le ha sonreído porque se levantó 9 palos y le echó la culpa a la suegra y está en Walmart. Entonces, el mensaje... Qué increíble, ¿no? Sí, claro. Qué increíble, ¿no? Pero, al final de cuentas, oye, ¿por quién vamos a votar? Yo he votado 2 veces por Keiko. La verdad, no me veo votando una tercera vez por ella. Creo que ya estuvo bueno de fujimorista. Ya el papá salió de la cárcel, ya están todos los hijitos con el papá, que se vayan a un chifa y que nos dejen en paz, ¿no? Pero ¿qué vamos a estar sufriendo? Las intrigas, las desavenencias, la guerra de guerrilla entre Kenji y Keiko, es una cosa impresentable. Desde afuera nos ven y se mueren de risa. No parecen los Kennedy. No parecen los Kennedy, no, ciertamente no. Pero, no sé, me parece que no dan la talla, me parece que deberían surgir nuevos líderes. No hay nadie en el espectro político que ahora seduzca tus posibilidades de votar por él o por ella. Yo veo con simpatía a Alfredo Barnechea, lo conozco, es mi amigo, estuve a punto de votar por él. Pero tiene que comerse chicharrón, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Pero Alfredo se ha preparado la vida entera para ser presidente. Y yo creo que sería un buen presidente. Yo lo veo con simpatía. No veo con hostilidad tampoco, a pesar de que sirvió al gobierno de Humala, a Guzmán, a Julio Guzmán. Yo creo que él trata de ser un progresista moderno. Me gustaría que sea también un liberal. Y este es el problema que tengo con ambos, con Alfredo y con Guzmán, ¿no?
no sé si son de verdad liberales, ¿no? Es que uno peca del liberalismo que le falta al otro, ¿no? Porque Alfredo es muy liberal en lo civil, en lo social, pero hablando de economía quiere expropiar un par de cosas. Exacto. Y Julio Guzmán es liberal en la economía, pero quiere marchar por que no puedan casarse la gente. Y entonces uno dice, exacto, exacto. Por eso te digo que no estoy entusiasmado con ninguno. ¿Y Verónica? Perdón que te interrumpa. Mira, yo no quiero hablar mal de ella porque creo que el Perú necesita una izquierda. Hay gentes ilustradas de derechas en este país que pretenden que la democracia peruana no tenga izquierda, que desaparezca la izquierda, que todos seamos de derecha. Tal cosa no es posible, ¿no? Entonces, y yo por eso apoyé en su día a Susana Villarán. Han pasado 8 años, ¿no? Porque me parecía que Susana era un intento valioso de modernizar a la izquierda peruana. Una izquierda que criticase a Fidel y a Chávez, por ejemplo. Susana Villarán lo hacía. Una izquierda que fuera libertaria, o sea, pro gays, pro aborto, pro marihuana. Entonces, yo quiero que la izquierda peruana sea democrática, sea moderna y sea, en lo posible, liberal. Que también le falta eso a la derecha. Que también le falta, por supuesto, a la derecha fujimorista. Por eso te digo que yo estoy hasta las narices del fujimorismo. Porque son... tú ves a los congresistas fujimoristas y yo no me siento representado por ellos. Son todos tan profundamente trasnochados y conservadores, ¿no? ¿No nos representan o nos representan demasiado bien? Nos representan demasiado bien. Representan a la mayoría. Me queda un minuto. Sí. Una de mis fuentes me ha contado que en algún momento esa fue tu canción favorita. Te la voy a poner y te voy a hacer la pregunta del $1.000.000, Vane. Por favor, ayúdame con la canción. ¿Qué será? ¿Qué será? Me han contado que tú quisiste ser jugador de fútbol. Todos sabemos que eres escritor y que en algún momento tentaste la idea de ser presidente. Vane, ponme la canción que estoy quedando un poco parada. Si pudieras elegir entre ganar el Mundial y levantar la copa, que te den el Nobel o que te pongan la franja, ¿qué eliges? Ganar el Mundial toda la vida. Yo soy futbolista frustrado. Yo sueño todavía, Antes que el Nobel. toda la vida, antes que el Nobel. No digo ganar el Mundial, ganar la Copa América el próximo año. A las órdenes del flaco Gareca. Que no se vaya, ¿no? Que no se va. Señor Gareca, lo necesitamos. Pero eso es mucho. ¿Sabes No que se tiene vaya. 98% de aprobación por ser presidente? Que nos suban los impuestos, pagamos todo un poco más para que se Estoy quede. dispuesto, yo doy la mitad. Acá sí doy un décimo. Sin ningún problema, Jaime. Ha sido un gusto formidable. Todo mío. Me habían hablado maravillas de ti y has superado mis expectativas. Tremendo Eres cumplido. un gran periodista y un gran conversador. Te agradezco muchísimo por A ti, eso. a Les ti. pido un aplauso a todos y un aplauso, por favor, a Jaime. Muchas gracias, Muchas gracias. muchas gracias. Y a ti, Mijael. Y regresa, que te extrañamos en la televisión. Volveré pronto, Hay que gracias. hacer un poco de barullo. Volveré.